Bueno, entonces nosotros estábamos con aplicaciones de circuitos secuenciales, ¿no? Em, con el contador, mm, es contador ascendente y descendente, que puede cargar un dato. Si es el circuito integrado, podemos cargar un dato y a partir de ese dato hace conteo ascendente y también hace conteo descendente. Podemos borrar, ¿cierto? Y también se, um, se hizo el contador sincrónico y contador asincrónico, ¿no? Uno fue el circuito integrado y el otro fue con flip-flop. Y hicimos también entonces el registro de desplazamiento, o sea, registrar un dato en serie, registrarlo sí, en serie, con desplazamiento a la izquierda, en serie con desplazamiento a la derecha, registrar el dato en paralelo, ¿cierto? Y también borrar, tener la opción de borrar. Y ver esa información tanto en binario, con los 4 LEDs, como en el display, o sea, en decimal. Bueno, vamos a seguir haciendo aplicaciones. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Una primera, yo creo que es casi media hora, tal vez, un poquito más. Vamos a ver que ya no vamos la idea de trabajar con los flip-flop es el pin CLK, o sea, los pulsos, los estamos haciendo a mano, ¿no? O sea, realmente con un interruptor estamos moviéndolo a la velocidad que nosotros pues veamos, ¿no? Lo normal es que sea lento para ver cómo está haciendo el contador, cómo está funcionando, o el circuito, cómo funciona con los flip-flops, y con el registro de desplazamiento, pues igual, ¿no? Estamos manualmente. Pero la idea sí, efectivamente, ya alguno de ustedes lo había comentado, que pues tener un pulsador que no sea con la mano, sino que sea automático, ¿no? Eso lo vamos a ver hoy. Aparte de eso, vamos a hacer nuevamente una práctica hoy en grupos de A2. Ya esta práctica es con el registro, ¿cierto? La vez pasada fue con el contador, era hacer el contador decimal, ¿cierto? El contador decimal, entonces eran grupos de A2. um, un estudiante era unidades y otro estudiante era decenas. Y sabemos que con el conteo decimal, pues es de 0 hasta 9, ¿no? Hoy vamos a hacer es una práctica con el registro de desplazamiento, ¿no? Sabiendo la lógica de cómo funciona el registro de desplazamiento. A ver, Francisco Rodríguez, ¿qué pregunta tienes, Francisco? Profe, respecto a la tarea del desplazador de registro, ahí nunca nos dijiste cómo se debía llamar el archivo. Sí, o sea, primer apellido, primer nombre, raya al piso, puede ser registro, no hay problema, o colocan también puede ser en raya al piso registro, o si quieren, porque ya hay varios que lo han subido, ¿no? Yo sí, muy pendiente de las carpetas, y algunos lo han subido, lo pusieron, fue el nombre del integrado, el número, pues, Ok. 74194, bueno, puede servir Un ese, momento, o un que diga momento, registro, no hay problema. pero un momento, ya, ok, voy a subirlo una vez, es que Bueno, no sí, lo subí porque no tranquilo. sabía cómo se llamaba. Bueno, tranquilo. La idea es, lo normal es que tenga algo que ver con el circuito, algo relacionado con el circuito. Entonces, el registro, pues cierto, para no colocar todo el nombre largo, no puede ser registro únicamente, o el 74194. Bueno, Francisco. Vale, sí, Bueno, señora. bueno, sí. Hay un estudiante, un momentico que bueno, entonces, por favor, yo creo que esta práctica es en multisim. La práctica que vamos a trabajar, obviamente, es con el registro, ¿no? Tenemos que saber cómo funciona el registro y con esta práctica mm, se va a entender mejor cómo es el funcionamiento del registro. Bueno, pero salgamos o veamos, pues, primero el temporizador. Entonces, un momento, comparto pantalla.
Bueno, entonces ya estamos viendo el tablero. Sin embargo, estoy viendo aquí que hay Santiago Rodríguez. A ver, vamos a ver si sí, está bien. En Tinkercad, el flip-flop 7474 tiene pines que se llaman conjunto. ¿Eso a qué se debe, a qué se deben conectar? Ten en cuenta que tienes que mirar es el datachip, ¿no? Por internet busca la referencia 7474 y vas a ver que ahí o sea, vas a ver mejor, ¿cierto? Porque es que no sé cómo lo estás viendo, pero hay nombres que no, obviamente no son, no son los que son, ¿no? O sea que lo mejor para que lo entiendas mejor es buscar el datachip. Y obviamente los pines sí coinciden, no hay problema. Bueno, y más si es tipo D, este es tipo D, sí, tipo D, entonces no va a haber ningún problema. Bueno. Bueno, Santiago. También para que ustedes con la referencia, entonces y ahí se dan cuenta que hay una tabla de verdad. Está, lo normal es que uno cuando los busca, si no va a trabajar para hacer los circuitos, es más los pines, ¿no? ¿Cuál es J? Bueno, ¿cuál es D en este caso? ¿Cuál es borrar? ¿Cuál es BCC? ¿Cuál es tierra? ¿Cierto? Pero también ahí está la tabla de verdad y también hay una breve explicación, ¿no? Normalmente de 3 o 4 renglones, una explicación básica de cómo funciona. Entonces también para que hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces vamos lo que yo les comentaba, ya los pulsos. Por un momento, vamos a ver. Sí. Entonces, lo que yo les decía, nosotros estamos haciendo los pulsos, lo estamos haciendo manualmente, o sea, estamos abriendo y cerrando los pulsos a nuestra velocidad, ¿cierto? A una velocidad, pues, lento, ¿cierto? Para ver cada pulso. Cada vez que bajamos hacíamos flanco de bajada, veíamos, por ejemplo, en la tabla de verdad o en el flip-flop, cuando guardaba memoria o cuando conmutaba, ¿cierto? Cuando queríamos hacer resetear, entonces solamente pues hacíamos un pulso de bajada, ¿no? Y el contador entonces lo mismo, cada vez puso el de bajada y veíamos que sí nos estaba llegando, estaba contando, ¿no? Estaba conectado el circuito y estaba contando. En el display y en los LEDs veíamos ese conteo, ¿cierto? Pero claro, ya la idea se hizo así al principio, era para entender el circuito como tal, cómo es que funciona, ¿no? O sea, con el flanco de bajada, se requiere ese flanco de bajada en unos casos, en otros casos flanco de subida, para que funcione el circuito. Pero entonces, como ya entendemos eso, entonces, pues sí es práctico y se hace así, es no tener esos pulsos, ¿cierto? Ya no van a ser pulsos manuales, ¿cierto? Vamos, pulsos a mano, ¿cierto? Sino que nos vamos a hacerlo, entonces vamos a hacer el temporizador. Bueno, es un integrado, vamos a hacer el temporizador. Este temporizador es un integrado que la idea de él nos va a ayudar a tener esos pulsos. Bueno, vamos a generar pulsos. Bueno, yo no voy a hacer a mano, sino lo vamos a generar los pulsos, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos el generador de pulsos. ¿Sí? Y esto es un integrado, tal cual, el integrado lo vamos a conectar, ¿sí? De tal modo que vamos a tener unos pulsos que tienen un tiempo de duración. ¿No? Tenemos nuestros pulsos, ¿sí? Entonces vamos a conectarlo de tal forma que cuando nosotros tengamos esos pulsos, por ejemplo, si es un LED que se enciende, entonces que se encienda por ejemplo, cada segundo, ¿no? Por ejemplo, cada segundo, pasa un segundo y tenemos el 1, que es 0, 1, 0, 1, ¿no? Pasa un segundo y tenemos el 1, ¿cierto? Pasa un segundo y tenemos el 1, ¿cierto? De tal forma de que si es cada segundo, entonces lo podemos llevar al contador y en el contador, si son 60 segundos, entonces que nos indique que es 60 segundos es un minuto, ¿no? O ya sabemos limitarlo con el contador decimal, decíamos, bueno, que llega hasta 9, después de 9 unidades, 10, en las decenas está el 1, 10, después de 9 unidades, 20, ¿cierto? Después de 9 unidades, 30 y así hasta el 99. Entonces, como ya sabemos limitar el contador, entonces ya para el reloj, por ejemplo,
Ya sabemos, bueno, 60 segundos, bueno, 59, ¿no? 59 segundos, el siguiente 60, vamos a tener el 0 para el 1, ¿no? Para un minuto, 60 segundos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a trabajarlo con el temporizador y ese temporizador es un circuito integrado, ¿cierto? Bueno, aquí realmente lo que vamos a ver es qué es lo que hay que conectar a ese circuito integrado. Ese es el circuito integrado 555, ¿cierto? Este circuito se llama, bueno, es un temporizador, un generador de pulsos, depende de cómo se hagan las conexiones, se puede generar solo un pulso y durar todo un tiempo, de acuerdo a lo que queramos, un solo pulso, ¿cierto? O puedo generar una señal de varios pulsos, ¿cierto? Este circuito integrado se le van a conectar unas resistencias, unos condensadores, de tal forma que dependiendo de esos valores de las resistencias, de los valores de los condensadores, cada pulso va a tener una duración. Bueno, va a ser cada segundo o cada medio segundo, bueno, depende de esos valores de la resistencia. Bueno, eso es lo que vamos a conectar. Entonces, veamos, entonces la idea es que tenemos acá generador de pulsos, está el temporizador, entonces esos pulsos, es cierto, van a depender, ¿sí? Nos vamos específicamente al circuito integrado 555, ¿cierto? Entonces esos pulsos van a depender de unos valores de resistencias, ¿sí? Y unos valores de condensadores. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a la salida, vamos a ver cuánto están durando esos pulsos. Bueno, entonces veamos el integrado, a ver que nos quede lo más claro posible. A ver, bueno, ya tenemos el integrado. Creo que es mejor que me quede más rectángulo que porque quedó cuadrado, ¿no? Es mejor que quede rectángulo por las conexiones. Bueno, quedó mejor. Entonces, ese es tal cual el integrado 555. Entonces pues uno puede buscar por internet los pines, ¿cierto? Cada pin entonces tiene su nombre. Ese integrado entonces tenemos que lo mismo, igual que cualquier otro integrado, entonces que se cumpla, que tenga para numerar los pines, ¿cierto? Entonces, este lo tiene, obviamente, multisim, este es universal, o sea, es muchos el que más, uno de los integrados que más utilizan, ¿cierto? Y lo tiene multisim y también Tinkercad lo tiene, ¿no? Entonces, pues podemos hacer los dos circuitos. Él tiene 8 pines, entonces veamos cada pin que es. Es 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, entonces en este orden, ¿no? Vamos a numerar, entonces 5, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, veamos entonces, eh, ¿qué es el primero? Es tierra, ¿no? El 1 es tierra. Entonces de una vez tenemos ese pin a tierra. Bueno. El 2, el pin 2 es disparo. Eso quiere decir que el pin 2 le manda una señal al condensador, el condensador se carga y se descarga, carga y descarga, y ese tiempo que se demora en cargar y descargar es lo que dura el pulso, es lo que está durando el pulso en estar en 0 o estar en 1. ¿Bueno? Entonces, a ver cómo está. En el pin 7, una vez para ver lo de las conexiones, el pin 7 y el 8, el 7 es el de descarga, descarga el condensador, ¿cierto? Y el pin 9 es el del umbral, ¿cierto? O sea, para delimitarlo. Entonces, ¿qué tenemos que conectar ahí? Nos toca conectar una resistencia de tal forma que ese valor de resistencia nos va a llevar. Bueno, aquí para que sea mejor, entonces. RA, perdón, 7. 7 es 7 a 7. Le vamos a conectar
una resistencia, ¿cierto? Y esa resistencia se va a llamar RA. Bueno, entre 7 y 8 vamos a conectar otra resistencia, es RB. Bueno, y esa resistencia, vamos a colocar aquí una flechita. Esto quiere decir, esa resistencia con la flecha como está ahí, quiere decir que es una resistencia variable. Es un potenciómetro, ¿sí? O es un rheostato. Son resistencias variables que uno las puede estar moviendo para que ese valor de resistencia, no estar cambiando la resistencia cada vez, sino se va moviendo como si fuera, creo que, veámoslo aquí una vez. Este es el potenciómetro rheostato. Son resistencias que tienen 3 pines, ¿cierto? Y que cada vez que se va moviendo, uno va moviendo con una monedita o con un bolígrafo, por ejemplo en este caso, ¿cierto? Esta se va moviendo, como esta palanca, ¿cierto? Se va moviendo al lado y lado, entonces, al lado y lado, se va moviendo de tal forma de que cada vez que lo vayamos girando, ¿cierto? Y así también los otros potenciómetros o rostatos, cada vez que lo vayamos girando va cambiando el valor de resistencia. ¿No? Ya miramos entonces cómo se va a conectar. Bueno, entonces ahí tenemos la resistencia variable, entonces el 8 lo llevamos, el pin 8, a ver, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. Aquí tengo, bueno, aquí se me movió esto, una casilla, no va a se me deja moverlo. Aquí. Este es 7 y 6, ¿no? 7 y 6. ¿Por qué 8? 8 veces 6. 8. No tenemos alimentado el circuito. Entonces, 8 es veces C, ¿no? Del extremo. Así como 1 es tierra, 8 es veces C. 7 es descarga, 6 es el umbral. Entonces, el 7 colocamos una resistencia RA y de RA nos vamos a veces C. Entre 7 y 6 colocamos una resistencia variable y esas dos resistencias, así como están conectadas, son las que van a controlar la carga y descarga del condensador, ¿cierto? Y ese condensador entonces se va a conectar en el pin 2. Vamos a tener dos tipos de condensadores. En el pin 2 vamos a colocar un condensador que es polarizado. Este condensador, entonces lo llevamos aquí a tierra. Polarizado nos indica entonces que tenemos nosotros, este tipo de condensador es el que es tipo electrolítico o también ese fue el que se trabajó cuando estábamos con los diodos, la señal senoidal, ¿cierto? Para rectificar mejor la señal. Entonces era un tipo de condensador, también es tipo tarro, ¿cierto? Y son los que son mayores aún. em, los condensadores mayores, ¿cierto? A un microfaradio. Son los que son tipo TAC, ¿cierto? Entonces, con esas dos resistencias, de acuerdo a esta conexión, ¿cierto? Entonces vamos em, a conectarlo, entonces, en esta forma. ¿Vale? Vamos a conectar. Ese condensador, entonces, le vamos a colocar C. ¿Vale? Se llama C. Hace una G, ¿no? C. Ese, y entonces mayor a un microfaradio porque es tipo tarro. Bueno, porque es polarizado, ¿no? El 5 que el 5 es control. Un ladito pongamos aquí control, y eso es para mantener pues el voltaje lo más constante posible. Entonces aquí en el pin 5 se conecta también un condensador, por este caso este condensador em, no está polarizado. No importa cómo lo conectemos, al no tener polaridad, entonces no va a haber ningún problema. Estos condensadores son tipo cerámico, ¿cierto? Son condensadores de estos anaranjaditos que también se llama tipo lenteja, que parecen un granito de lenteja. Estos condensadores son los que son menores, ¿cierto? Los que son menores a un microfaradio, ¿cierto? Los menores a un microfaradio son tipo lenteja, tipo cerámica, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo,
Podemos conectar uno que 0.01 microfaradios, ¿cierto? Que sea menor a 1 y pues el valor alrededor de este valor, ¿no? 0.01, 0.3, 0.15, bueno, 0.05 microfaradios, ¿cierto? Y ese condensador ahí nos va a ayudar a mantener esos pulsos, ¿no? Ese control sobre el voltaje. A ver, ya tenemos todos todavía nos falta, ¿no? El 4, ¿4 qué es? 4, voy a poner aquí en rojo porque es súper importante. Este es RST, o sea, es reset, ¿cierto? Y ese entonces este está aquí negado, ¿no? Está con un circulito. Eso quiere decir que si vamos nosotros a ese pin, vamos a conectar un interruptor. Bueno, entonces si conectamos el interruptor, quiere decir que como está con un cero, está con el circulito, quiere decir que con el cero lo estamos habilitando, ¿no? Esa entrada está funcionando con lógica negativa, o sea, si colocamos un cero, ¿cierto? Estamos habilitando ese pin, o sea, estamos borrando, ¿no? Estamos reseteando, llevándolo todo a cero. Entonces, como este circuito es el que genera los pulsos, entonces, ¿cuál es el que nos va a mostrar los pulsos? El pin 3, que es el último que nos falta. Es el pin 3. Pin 3 son los pulsos, ¿cierto? Entonces, en estos, digámoslo así, bueno, aquí hemos organizado. Entonces, nosotros en ese pin 3 vamos a ver esos pulsos, ¿cierto? Y podemos conectar un LED y vemos los pulsos. Bueno, ¿cómo paramos los pulsos? Pues tenemos el interruptor que cuando lo tengamos en 0 para los pulsos, cuando lo tengamos en 1 mantiene los pulsos. ¿Cuánto tiempo van a durar los pulsos? Depende de los valores de RA, valor de RB y el valor de C, ¿sí? Este integrado tiene hay unas expresiones que gobiernan el integrado. Dependiendo de cómo coloquemos los valores de las resistencias en esa expresión, vamos a tener los pulsos, ¿no? Antes de ver esa expresión, entonces veamos estos condensadores, el condensador, entonces, el, el que es este, ¿no? Este es el condensador polarizado, tipo tarro, condensador electrolítico. Normalmente estos condensadores lo que tienen es a un lado, tiene la polaridad, ¿no? Normalmente, y se ve, aquí lo que pasa es que no, bueno, estoy viendo aquí a un ladito, ¿no? Normalmente siempre está muy grande, en un color llamativo, nos está indicando cuál es la polaridad. Manteniendo, por ejemplo, lo de los LEDs, también tienen los dos pines. El pin más corto, ¿cierto? Suponiendo que si pudiéramos en estos condensadores ver el pin más corto, em, el más corto es el negativo. Bueno, y siempre va a ser en colores llamativos para identificar fácilmente esa polaridad. Son condensadores polarizados, o sea, sabemos cuál es el pin positivo y el pin negativo porque nos lo indican. Bueno, y está en una forma, por ejemplo, aquí ahí también se ve que ¿no? Ahí se ve que está bastante. Eso se ve fácilmente, si no es por el pin, es porque el condensador se va a ver. Por ejemplo, aquí el negro tiene aquí una franja amarilla, ¿no? Esta franja amarilla, ¿cierto? Lo más seguro es que ese es negativo y el otro es positivo. Bueno, en estos tipos de condensadores hay que tener cuidado y se nota bastante esa polaridad, es porque si se llegara a conectar por accidente en forma inversa, o sea, si se conecta, porque se supone que negativo a tierra, el positivo pues va a VCC, ¿no? Si se conecta al revés, el condensador se estalla, ¿no? Y bueno, esos condensadores tipo taro son mayores a un microfaradio. Estos son los que son tipo lenteja, que son los menores a un microfaradio. Todos los menores a un microfaradio son de este tipo, ¿no? Tipo lenteja. Y tenemos entonces, eso es lo que necesitamos, los resistentes, los dos condensadores, tipos de condensadores y el rostato, ¿no? El rostato, entonces ya vamos a ver, son 3 pines, entonces nosotros podemos girarlo hacia un lado izquierdo o un lado derecho, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí, está acá, entonces lo podemos girar hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿cierto? No hay problema porque lo único es que va variando la resistencia, pero son rostatos, potenciómetros que varían es una resistencia que está variando, ¿no? Entonces, veamos. Si es así, entonces, ¿cuál es la expresión que gobierna este integrado? Entonces, nosotros tenemos los pulsos,
los pulsos están, entonces vamos nuestros pulsos. Bueno, no están tan iguales, pero... Entonces, ¿qué tenemos? Cuando es un 1, es tiempo 1, ¿cierto? Cuando es 0, es tiempo 2, ¿cierto? Hay una expresión para tiempo 1 y tiempo 2. Pero también hay una expresión general que es el periodo, ¿cierto? Porque es una señal periódica de pulsos unos y ceros, ¿cierto? Entonces, el periodo es cuando ya la señal se vuelve a repetir, ¿no? Es el patrón. Entonces, aquí tenemos el periodo, ¿cierto? Cada vez que vuelve y se repite, entonces no importa donde veamos la señal, pues hay un periodo donde la señal está el patrón, ¿no? Que cada vez se va repitiendo, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa que es esa es la más, la general. Bueno, si queremos ya detallar, podríamos T1 saber su valor y T2 su valor, pero cuando es 0 y cuando es un 1, pero también podemos la general, que nos funciona también. En este caso, ese periodo va a ser igual a que. Eso es, viene en los datos, uno que es buscar la información sobre el 555, entonces en los datos del datasheet nos dicen que esta es la expresión, punto 7, ¿cierto? Factor de RA más 2 veces RB, ¿sí? Esto multiplicado por C, ¿cierto? SC es el condensador, eh, acá, C, es un condensador entonces mayor a un microfaradio, que lo tenemos, es este C, ¿cierto? Porque ya nos están diciendo que el otro condensador, lo importante es colocar un condensador en ese pin donde sea menor a un microfaradio, bueno, menor a un microfaradio. Pues realmente el que nos va a decir los pulsos que tan rápidos o lentos son va a ser este C, este condensador, ¿cierto? C. RA y RB, entonces pues los tenemos aquí, RA, ¿cierto? RA y RB. RB es una resistencia variable, ¿no? Lo normal es que RB, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Colocamos una resistencia fija RB, ¿cierto? Y en serie colocamos un potenciómetro. Potenciómetro es la resistencia variable, de tal forma que nosotros, como dependiendo del valor de RA y RB, vamos a tener los pulsos, entonces no vamos a estar cambiando cada vez, ay no, yo quiero que el pulso sea más largo, entonces quitemos la resistencia, cambiémosla y coloquemos otra y cada vez estar cambiando, sino lo ideal es con el potenciómetro empezar a variar la resistencia, ¿no? Por ejemplo, el potenciómetro, para conectar el potenciómetro, lo que es vamos a dibujarlo más o menos, el potenciómetro, más o menos, ¿no? Sería algo así, ¿cierto? Está la resistencia, ¿cierto? Y aquí en la mitad, entonces está la palanquita que se va moviendo. Entonces, por ejemplo, si es de 0 ohmios, suponiendo que al lado izquierdo es 0 ohmios y al lado derecho es 20 kiloohmios, ¿cierto? 20 kiloohmios. Entonces, cada vez que vayamos moviendo la palanquita que está en el potenciómetro, entonces él va variando de 0, ¿cierto? Va pasando. Si estamos haciendo, estamos girando la palanca de izquierda a derecha, entonces va de 0, ¿cierto? 5 ohms, por ejemplo, 5, 10, 15, ¿cierto? Si lo estamos haciendo de izquierda a derecha, pero también lo podemos hacer de derecha a izquierda, lo único es que va a ser de 20 ohms, pasa a 15, a 10, o sea, o está aumentando o está disminuyendo, pero está variando el valor de la resistencia, ¿cierto? Está variando, lo único que cambia es el sentido, ¿no? Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso quiere decir, ese potenciómetro tiene 3 pines, ¿no? Como se dieron cuenta, físicamente tiene 3 pines, 3 pines. Entonces la idea es que nosotros vamos a conectar, ¿qué? Si lo queremos conectar en serie, entonces podemos conectar, obviamente nos toca conectar el de la mitad, ¿no? De la mitad, ¿cierto? Que es el que nos va a variar la resistencia y cualquiera de los extremos, ¿cierto? Puede ser el extremo izquierdo, ¿cierto? Y entre ellos dos conectamos la resistencia, ¿cierto? O puede ser el otro extremo, el extremo derecho, ¿cierto? Y entre ellos dos, el extremo derecho, y entre ellos dos tenemos la resistencia. ¿Cuál es la diferencia? No da lo mismo. Si lo hacemos con el extremo izquierdo, pues la resistencia está aumentando de 0 a 20 kiloohmios. Pero si lo hacemos con el extremo derecho, pues está disminuyendo, pero está variando. Y eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que vamos a conectar en serio con la resistencia de RB. De tal forma de que nosotros, cuando coloquemos un LED en el pin 3,
veamos qué tan rápido, qué tan lentos son esos pulsos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos que más o menos, sea un segundo, ¿cierto? Cada pulso, un segundo, entonces podemos suponer un valor del condensador. Vamos a decir, bueno, por ejemplo, voy a decir que el condensador, si es mayor a un microfaradio, entonces voy a decir que es de 10 microfaradios, ¿cierto? Y se supone cuánto ALC y podemos decir también más o menos nos ayuda a los cálculos, que RA, ¿cierto? Es igual, sí, RA es igual a RB. Bueno, y eso también nos va a ayudar a simplificar a hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, si es así, hay que tener en cuenta que el condensador está en microfaradios, ¿no? Si tenemos microfaradios, ¿cierto? Si es microfaradios, y por ejemplo lo queremos es en segundos, ¿cierto? Porque es el tiempo es en segundos, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tenemos que ser de esos microfaradios, entonces si tenemos 10 microfaradios, entonces las resistencias tienen que ir por lo menos en K, ¿no? Si es 100K, esos K con los micro es 10 a la que, ¿quién nos puede recordar? Microfaradio, bueno, micro es 10 ¿a qué valor? ¿Quién no lo puede decir? ¿No recuerda? ¿Micro es qué? ¿10 a la qué? No, ninguno. Bien, gracias, Luis. Sí, es 10 a la menos 6. Tenemos ahí un 10 a la menos 6, ¿no? Microfaradios, ¿cierto? Entonces tenemos que salir de ese a la menos 6. Si tenemos las resistencias en términos de kiloohmios, entonces con esos K ya estamos saliendo de 6, de 3 ceros. Pero si tenemos, por ejemplo, 100, si es un microfaradio el condensador y las resistencias son del orden de 100, tiene que ser 1000 sobre el orden de 1000 kiloohmios para que sean los 6 ceros de arriba, se vayan con los 6 ceros de abajo del microfaradio y que en términos de segundos, ¿no? Eso es trabajar entonces con la ecuación, se empiezan a trabajar con la ecuación y cuando se calcula la resistencia RB, entonces se coloca un potenciómetro, un rheostato en multicines potenciómetro, creo que también en Tinkercad es como potenciómetro, igual gráficamente se ve, ¿no? Como es gráfico, entonces no hay problema de conectar el potenciómetro. Teniendo eso, entonces empezamos a variar ese potenciómetro y vemos con el LED que sea más o menos el tiempo. La idea de hacer este circuito es que los pulsos sean cada segundo, ¿no? Más o menos, porque es igual, pues son más cosas, ¿no? Para que sea bastante preciso. Entonces vamos a hacerlo más o menos que dure un segundo, bueno, cada vez que sea un 1, dure un segundo, bueno. Este es entonces el circuito para que el circuito del el potenciómetro, ¿cierto? O el del circuito integrado 555. Bueno, entonces este circuito, la idea es que ¿qué vamos a hacer? Con este circuito, entonces, ¿cuál es la práctica? Bueno, que ahora vamos a hacer una práctica es con el registro, ¿no? Eso entonces sería entonces, ¿no? La tarea para poder trabajar en grupo con el registro, entonces ya de una vez veamos cuál es la tarea. Entonces vamos a hacer un circuito este se llama circuito seguridad. Vamos a buscar el 555, lo vamos a conectar y vamos a hacer el circuito seguridad para ciclistas. Bueno, seguridad para los ciclistas. Precisamente, aquí tenemos la imagen, ¿no? Que es que ustedes se han dado cuenta que el ciclista tiene en la parte de atrás de la silla o en el casco o en los tenis, incluso en las ruedas, unos LEDs que prenden y apagan, ¿no? Normalmente es azul y rojo, o colores que se ven bastante a mayor distancia, son fáciles de ver, entonces se prende blanco y se apaga, blanco y azul o blanco y amarillo, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Eso lo hace un 555. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer ese circuito, ¿cierto? Entonces, la idea, primero, obviamente, conectar qué valor de resistencia vamos a trabajar con esa expresión, qué valores de resistencia vamos a colocar. Entonces, ese circuito, entonces, ¿cómo lo haríamos? Nosotros ya tenemos entonces nuestro 555, tenemos los pulsos, hacemos los cálculos de las resistencias y ya sabemos entonces que, por ejemplo, el pin 8, ¿cierto? Y el otro extremo, el pin 8 es BCC, ¿no? Pongámoslo en rojo, ¿cierto? Esto alimenta BCC,
¿cierto? Este es VCC. Y el pin 1 es tierra, ¿no? Tierra, entonces aquí es, tenemos aquí tierra. Entonces vamos a hacer el circuito, sabemos que la salida del circuito, los pulsos, ¿cierto? Son entonces, es el pin 3, vamos a ver esos pulsos. Entonces vamos a colocar por lo menos 5 LEDs. Tengan en cuenta que ustedes conectan un LED, ¿cierto? Que quede bien conectado, que se vea, ¿no? En un solo color, y luego lo copian 4 veces. O sea, es copiar y pegar, ¿no? ¿Cierto? Entonces se protege con la resistencia, entonces lo puedo hacer aquí también gráficamente. A ver si vamos a, aquí nos deja, aquí sí, entonces sería copiar y pegar, ¿no? Entonces ahí tenemos el otro, ¿ves? Entonces, porque al ser así en esa cantidad va a ser más fácil identificar esos segundos. Si nos deja, a ver, tenemos, sí, entonces, bueno, que sean 5 LEDs, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a ver solo con un LED, igual se ve, pero es más fácil de identificarlo. Y esos LED entonces que sean de los que van a ser, van a estar unos apagados, otros cuando unos están apagados, los otros están prendidos, los otros LEDs. Entonces estos van a ser de un color, ¿cierto? Y los otros de otro color. Normalmente, si uno ve a los ciclistas, lo que tienen es el azul es el que más se ve, o el blanco, ¿no? El blanco y azul. Entonces, aprovechando, no va a haber ningún momento en que no haya luz, sino que o está el blanco o está el azul, ¿no? Los LEDs. Siempre va a haber alguno prendido y está apagando, prendiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer este circuito de tal forma como a la salida están los pulsos, ¿cierto? Tenemos los pulsos 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, cuando es un 0, entonces se prenden los de arriba, ¿no? Porque con un 0 y el BCC, entonces se prenden los de arriba. Y cuando es un 1, ese 1 con tierra, se prenden los de abajo. Entonces se prenden arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, este es el circuito de los, el circuito de seguridad para ciclistas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, bueno, queda de tarea entonces para la próxima clase. ¿No? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces yo aquí voy a hacer, para que tengan en cuenta, por favor, es importante, como cada uno va a trabajar va a ser con esa expresión que se indicó, ¿cierto? Van a trabajar con un condensador. Cada uno dice, no, yo voy a trabajar con un condensador ¿cómo se llama el circuito, Juan Sebastián? ¿Cómo nombrar el circuito? Sí, primer apellido, primer nombre, raya al piso, 555. Bueno, ese es aunque bueno, en este caso es el circuito el de seguridad ciclista, ¿no? Entonces, ciclista, bueno, ciclista. Porque obviamente lo primero que uno hace es el circuito, que funcione bien y luego pues solamente es copiar y pegar los LEDs, ¿no? Entonces aquí, por favor, para que todos tengan en cuenta, entonces yo obviamente no, está una cajita negra, porque ahí adentro que hay, pues ahí hay un 555, están los dos condensadores, están las dos resistencias, ¿cierto? Y aquí inclusive dejé la resistencia por fuera, la resistencia. ¿Cierto? Así que como cada uno lo va a hacer con sus cálculos, entonces para que no tengamos todos exactamente lo mismo. Bueno, y vamos a centrar a lo que queremos que funcione. Entonces, lo primero, entonces ahí, por ejemplo, vemos los pulsos, entonces tenemos que poder parar los pulsos. Bueno, por favor, entonces aquí con el interruptor, ya saben que hay un pin, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos, hay un pin que es parar los pulsos, en este caso ese pin es reset, entonces llevamos todo a cero. Entonces estamos viendo que están los pulsos, está, bueno, prendiendo y apagando. Aquí solamente estamos viendo cómo está sacando los pulsos. Ese LED está conectado al pin de salida de los pulsos, o sea, al pin 3, ¿no? Entonces, en el interruptor, si bajamos el interruptor, entonces ahí como ven, ya no tenemos pulsos. Si subimos el interruptor, entonces sí hay pulsos. Bueno, entonces por favor, que ese circuito es del seguridad, el circuito del ciclista, ¿cierto? Entonces que se puedan parar los pulsos, ¿cierto? Y que se puedan, y que los pulsos sigan. Eso es una cosa. Lo segundo, como tenemos el potenciómetro, entonces yo aquí lo dejé afuera el potenciómetro, ustedes lo buscan en multisim potenciómetro, entonces depende de sus cálculos de resistencias, entonces van a decir, no, el mío es de 20K, no, el mío es de 10K, o el mío es de 1 kilo ohmio, depende del valor del condensador que escojan, cambian las resistencias, ¿cierto? Eso depende del valor del condensador, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el potenciómetro, entonces yo lo voy a mover,
Entonces, por ejemplo, ahí como ven, si lo estoy llevando hacia la izquierda, ven los pulsos que están más rápidos, ¿no? Ahora si lo llevo hacia la mitad, entonces están más lentos. Si lo llevo hacia el otro extremo, están un poquito más lentos, ¿no? Entonces, ese potenciómetro tiene que estar bien escogido, sobre todo las resistencias. Al escoger muy bien las resistencias, entonces no va a haber ningún problema, porque vamos a ver, es la idea del circuito que por favor se note cuando movamos el potenciómetro, que los pulsos, en este caso, como pueden ver, son muy rápidos, ¿cierto? Hay una medida, pues, ¿cierto? Y ahora un poco más lentos, ¿cierto? Entonces, que el potenciómetro, si yo estoy moviendo el potenciómetro, eso realmente es lo de la nota, obviamente se ve mucho más fácil, con uno se ve, pero si están en los 5 y 5, 5 de un color y 5 de otro color, se va a dar mucho más fácil ver ese cambio entre pulsos más rápidos, ¿cierto? Y pulsos más lentos, como pueden ver ahí. Estoy yendo aquí al extremo pues es súper rapidísimo, ¿cierto? Y ahora me voy al extremo, entonces un poco más lento. Por favor, que el circuito haga eso, que los segundos sean cada, no, los segundos no, porque el segundo es el segundo, ¿no? O sea, que sean cada vez menos de un segundo, muy rápidos, o sean mayores a un segundo. Bueno, obviamente que podamos paremos los pulsos. Bueno, cuando ya funcione eso, y eso depende de cada uno cómo trabaje esa expresión y sus cálculos de resistencias, cálculos del condensador, ¿cierto? Entonces, ahí sí, entonces es copiar y pegar este LED, ¿cierto? Son 10, 9 veces, ¿no? O sea, los 5 que son de un color y los otros 5 que son de otro color. Bueno, eso en el caso de Multisync, como pueden ver, pero también lo podemos hacer entonces en Tinkercad, ¿no? Quisiéramos nosotros verlo en Tinkercad. Entonces, veamos. A ver si es esto. Vamos aquí. A ver si está. Lo que nos interesa. Aquí ya está el circuito del ciclista, ¿no? Entonces, veamos. Con ese, bueno, aquí volví a hacerlo. Entonces, vamos a ver. Si yo muevo el potenciómetro, pongámoslo más lento los pulsos. Claro, pero que es en línea se demora un poquito más, ¿no? Pero ahí se nota, por ejemplo, que ya es más lento. Pasa lo mismo, si los llevo hacia la derecha van a ser más lentos los pulsos, ¿cierto? Ahí se ven un poquito más lentos. Si los llevo a la izquierda, van a ser un poquito más rápidos los pulsos, ¿bueno? Más rápidos. Y obviamente tengo que parar los pulsos, ¿no? Parar los pulsos, ¿cierto? Que no haga más pulsos. Entonces, si lo pongo arriba, que sí muestre los pulsos y poder ver, que se vea cuando son más rápidos, ¿cierto? O cuando son más lentos. Bueno, esos pulsos. Sí, aquí, claro, aquí es mucho más rápido. Bueno, entonces para una idea, ¿no? Una idea de que es la idea, o sea, el circuito, pues cada uno tiene su forma de trabajar, pero debe tener es poder parar los pulsos, ¿sí? Y poder eh, es que los pulsos sean más rápidos o más lentos. Bueno, entonces nos vamos a la práctica de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mm, Bueno, entonces por favor, la idea de esta práctica pasa igual. Nuevamente vamos a trabajar, así como la práctica del contador decimal, con un estudiante era unidades, otro estudiante era decenas. Aquí vamos a trabajar entonces con el registro. La práctica del registro es, es un circuito que transmita, un circuito de transmisor-receptor de información. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es, bueno, es con el registro de desplazamiento. Bueno, entonces, pues el 194, ¿no? 194. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transmitir información, ¿cierto? La vamos a enviar y le va a llegar al receptor. Pero entonces en grupos de a dos,
¿sí? Entonces, esta práctica se llama, transmisor receptor. El circuito, como lo van a hacer en multisim, el circuito entonces primer nombre, primer apellido de cada uno de ustedes, o sea, de los dos, ¿cierto? Primer nombre, primer apellido, raya el piso, primer nombre, primer apellido, raya el piso, transmisor receptor, o sea, TR. Se va a llamar el circuito de ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es? Entonces nosotros tenemos, vamos con el registro de desplazamiento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar el dato, vamos a registrar un dato, ¿cierto? Lo vamos a hacer en paralelo, o sea, registrar el dato. O sea, para esta práctica se necesitan dos registros de desplazamiento. Obviamente, solamente uno de ustedes va a estar trabajando en multisim, pero como el otro compañero están los dos para que entonces estén mirando si se está haciendo bien, se está conectando bien y para hacer la práctica completa, bueno. Entonces, registrar, primero se registra en paralelo. ¿Quién registra en paralelo? Paralelo la información, el transmisor. Al transmisor se le entrega una información y él la registra en paralelo, el transmisor. Cuando ya la ha registrado en paralelo, la va a enviar, ¿cierto? Esa información se va a enviar, se la va a enviar al receptor y la va a enviar entonces en forma serial, en serie. Bueno, el transmisor, eh, el transmisor carga la información en paralelo, ¿cierto? Y luego se la envía al receptor se la envía al receptor también en serie, ¿cierto? O sea que tanto el receptor como el transmisor van a trabajar el registro, ¿cierto? Cargando en serie, tanto transmisor como receptor. Bueno, entonces, ¿cómo será el circuito? ¿Cómo tenemos nosotros el circuito? El circuito, entonces, veamos, son dos registros de desplazamiento, ¿cierto? El registro de desplazamiento, entonces, pues es nuestro integrado, es el 194, 194, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un dato, ¿no? Tenemos A, B, C, D, ¿cierto? Suponiendo que un registro de desplazamiento es de un estudiante, el otro registro de desplazamiento es del otro estudiante, entonces ambos están iguales, ambos circuitos, ambos registran el dato en paralelo y ambos se puede también registrar el dato en serie hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí es ponerse de acuerdo quién va a ser el transmisor, ¿cierto? Entonces, un registro de desplazamiento será el transmisor y el otro registro de desplazamiento va a ser el receptor. Bueno, entonces la información, yo les entrego la información y entonces el transmisor va a colocar esa información en el interruptor, ¿cierto? Para que esa información, el registro, la tenga en forma paralela. Entonces, pues hay que saber ese S0 y S1 en qué datos debe estar, ¿no? Que igual en tanto el receptor como el transmisor deben saber cómo se carga en paralelo y cómo se registra en serie con desplazamiento izquierdo a derecha. Bueno, entonces el transmisor carga el dato en paralelo, ¿cierto? Y entonces él ya sabe el S0 y S1 en qué valores tienen que estar para que registre el dato en paralelo, ¿cierto? Y nosotros tenemos tanto el display como 4 LEDs. Hemos dicho que necesitamos los LEDs para ver ese desplazamiento, ¿no? Entonces, suponiendo que el dato que tiene, voy a colocar aquí algo que es muy importante, es que tanto el transmisor como el receptor tienen pulsos diferentes. Bueno, el transmisor tiene sus pulsos, ¿cierto? De funcionamiento. El receptor también tiene sus pulsos. Lo voy a colocar en otros colores porque son diferentes. No sé, este no es un circuito, si lo viéramos como todo un circuito, no es un circuito sincrónico. Tanto el transmisor tiene sus pulsos propios y el receptor tiene sus pulsos propios. No son el mismo reloj, no es el mismo para los dos, son separados. Bueno, entonces, suponiendo que el dato que se le entrega al transmisor es bueno, vemos aquí, bueno, sí, es el 7, entonces es el dato, ¿cierto? Es el 7, entonces tendríamos el valor, sería entonces, así, ¿no? Entonces veríamos esos LEDs, serán de esta forma,
¿cierto? Para que el transmisor cargue esa información, él tiene que él carga en paralelo el transmisor y obviamente hay un pulso, ¿no? Es necesariamente él necesita, ¿cierto? Él necesita un pulso para que el registro de desplazamiento tenga ese dato y lo podamos ver en los LEDs, ¿cierto? Vamos a ver ese 7 en los LEDs, ¿cierto? Ahora, él está entonces en modo, este es el transmisor, aquí estaría en modo cargar en paralelo, ¿no? Él está cargando en paralelo y por eso entonces se requiere un pulso. Entonces ya teniendo esa información, entonces vamos a hacer una conexión, veamos esta conexión, de ese último LED, ¿cierto? Se va a llevar hasta la entrada al registro de desplazamiento del receptor, ¿cierto? Que ese entonces va a ser el pin 2 donde esa información, ese uno suponiendo que es el 7, ¿cierto? Entonces tenemos un uno ahí está el LED prendido. Ese uno está ahí, ¿no? A la entrada del receptor, a la entrada del registro receptor. Entonces, si el receptor hace un pulso después de, ¿no? Después del receptor, un pulso. Como ya tiene un uno ahí, entonces veamos, aquí están los 4 LEDs, 1, 2, 3, 4. Como ya tiene uno ahí, el receptor lo tiene en modo registrar en serie con desplazamientos a la derecha, ¿cierto? Aquí estaría en serie, ¿cierto? Con desplazamiento hacia la derecha. Entonces ya el receptor sabe en qué valores tiene que estar ese 0 y ese 1. Entonces, en el momento que se haga el receptor tenga el pulso de bajada, entonces vamos a ver que ese uno llegó acá, ¿no? Entró ahí, ¿cierto? Entonces luego, después el transmisor, entonces hace un nuevo pulso, el transmisor. Eso quiere decir que desplazó ese número, el número completo es 7, pero lo desplazó una posición hacia la derecha, ¿no? Está desplazando la información hacia la derecha. Eso quiere decir entonces que lo que está en el transmisor, entonces en este momento el transmisor cambió a
Sí, parece que es de conexión. Sí, ya Santiago estaba en clase. Bueno, gracias, Reinaldo. Revisamos. En Nicolás Galindo, profe, usamos dos clics diferentes. Sí, sí, señor. Sí, porque se requiere. Esto, por ejemplo, es como si fuera Bogotá-Medellín. Bueno, Bogotá, entonces le están viendo una información a Medellín. Y entonces, obviamente, si nosotros esto es una práctica que se hace en el laboratorio. Entonces, lo ideal es que en una mesa esté el transmisor y a dos mesas esté el receptor. ¿Cierto? De tal forma de que lo único que los une al transmisor y al receptor un par de alambres. Uno que es la tierra para los dos circuitos y el otro donde se envía la información, o sea, este alambre azul, ¿cierto? Ese es el que está viendo la información. Bueno, y ahí es que no se pueden ver porque son dos ciudades diferentes. Entonces ahí es cuando tienen que sincronizar esos tiempos. Primero es el transmisor, al siguiente segundo es el receptor, después el transmisor, al siguiente segundo el receptor, porque si el receptor llega a hacer pulso antes que el transmisor envíe la información, ya lo que llega es ruido, ¿no? No es la información que se quería. Entonces hay que estar sincronizados, que primero sea el transmisor, que primero cargue en paralelo, ¿cierto? Y solamente con que cargue en paralelo ya hay una información, ya hay un bit de información para el receptor. Entonces ya el receptor puede hacer clic después de, ¿no? Hace clic. Cuando ya recibió ese primer bit, ahí sí el transmisor puede desplazar. Y en eso tienen que estar sincronizados. Bueno, Nicolás, para Nicolás, estamos sí, listo. Santiago, bueno. Entonces, por favor, voy a hacer las mesas de trabajo, por favor, en multisim, tener abierto son dos circuitos que voy a mirar, el flip-flop y el contador, bueno, contador, y el registro pues lo están trabajando ahora. Este circuito entonces se va a llamar nombre, primer apellido, raya al piso, del primer compañero, segundo, primer nombre, primer apellido, raya al piso, TR, o sea, transmisor receptor. Bueno, y entonces obviamente vamos a ver cómo se ejecuta. Hay que saber, para hacer esto, necesariamente sí o sí, hay que saber accionar el registro de desplazamiento. Hay que saber cargar en paralelo y desplazar la información. En este caso es hacia la derecha. Si se sabe hacia la derecha, pues obviamente hacia la izquierda también, ¿no? Y cargar, el receptor tiene que saber cargar en serie con desplazamientos a la derecha. Bueno, entonces vamos a abrir los grupos. A no ser que haya alguna pregunta, un momento voy a dar alguien tiene una, no hay. Por el momento, mientras hago los grupos, entonces por favor, alguien que tenga alguna pregunta. Entonces, bueno, tengan en cuenta que entonces queda de tarea, ¿no? Lo del circuito del ciclista, ¿cierto? Tengan en cuenta eso. Santiago, solo se muestran los datos en LEDs. No, como el circuito ya está, Santiago, ¿cierto? Que la gran mayoría ya el circuito está en la carpeta, pero los que no, el registro va a ser mismo que el contador. Aquí el registro hay que conectarle menos cosas, porque la tarea hay que hacer todo, paralelo, en serie izquierda-derecha, que guarde memoria. Aquí solamente es que el transmisor en paralelo y en serie, y el receptor, pues que reciba en serie. Entonces las conexiones, ahí es que quitarle cosas al que ya está. Bueno, no, el display ya está ahí, o sea, el display, no vamos a quitar el display. Se supone que después de 4 pulsos, el receptor, uy, mira, muchas gracias, Santiago, gracias porque mira, nada más que la información, yo tengo que entregarles a ustedes la información codificada, ¿cierto? Entonces la información codificada, si estamos en binario, claro, esta es información en binario, suponiendo la información es esta, tenemos 0000, no le voy a colocar en binario, si tenemos 4 bits, llegamos hasta 15, no lo voy a colocar en binario porque es mucho tiempo, ustedes ya saben en binario cómo a tener toda la tabla completa, lo voy a colocar para que sea, no les voy a quitar tiempo de la práctica, lo voy a colocar en decimal, pero tengan en cuenta que la información que ustedes están trabajando con los registros es en binario, ¿no? Entonces, veamos, si es 0, 0, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el momento que se califique esta práctica, entonces alguno de los dos estudiantes, yo le digo, bueno, entonces por favor, hay que enviar esta información. La información es una palabra, es una, no sé, mamá, papá, o ahí es ma, espacio, pa, ¿cierto? Depende de lo que sea. Por eso hay que decodificar, ¿no? Entonces, si es 0, es un espacio. Bueno, si es el 1, es la A. Si es el 2, es E. Si es 3, es I. Voy a poner minúscula para que no se vea. Si es 4, es O. Minúscula para que no parezca un 0.
Si es 5 es la U, ¿cierto? Si es 6 es la B de Bogotá. Si es 7 es la C de casa. Si es 8 es la D de Daniel. Si es 9 es la F, ¿cierto? Si es D es la G, le pongo mayúsculas. Si es 11, J. Si es 12 es L. Si es 13 es M, ¿cierto? M. Si es 14 es la P, ¿sí? Y si es 15 es la E. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Yo les doy a ustedes la palabra. Bueno, cuando hagamos la práctica, la califique. Entonces les digo la palabra, la letra, bueno, la palabra es, no sé, por ejemplo, Mario. Entonces, el transmisor tiene que decodificar. Dice, uy, Mario, entonces tengo que mirar M, qué información es en binario. Entonces, M es 13. Entonces, tiene que colocar el 13, cargarlo en paralelo, enviarlo en serie al receptor. Y el receptor, cuando recibe la información, él tiene que decodificar ese binario, pasarlo a decimal. Bueno, en este caso no, a una letra. Ese 13 él ya también tiene esta codificación. Y él dice, bueno, la primera información que me llegó fue M, ¿cierto? La siguiente entonces va a ser la A. Entonces, el transmisor sabe que la A es el 1, es 0001 y así sucesivamente. Bueno, vamos a enviar información no numérica, sino alfabeto. Bueno, entonces ya teniendo esto, entonces como todos lo tienen, aquí se irá entonces un pantallazo, porque yo les doy solamente la palabra, bueno, entonces ustedes cada uno, bueno, el que vaya, cualquiera de los dos, tiene que estar ejecutar el circuito, entonces se va a enviar esta información sin ningún problema. Vamos a ver cuando cargue en paralelo, cuando se envíe y el retransmisor, cuando decodifique que llegue bien la información. Ten en cuenta que aquí lo que se mira son los pulsos, ¿cierto? Son los pulsos, o sea que tiene que ser 4 pulsos. Si ustedes colocan un pulso más, la información ya es ruido, ya no es lo que se quiere, porque se está desplazando. Son 4 pulsos para el 7, por eso algo para la información de los 4 bits. Juan Sebastián, profe, ¿cómo mostraríamos la letra con el display 7 en 7 segmentos? No, señor. Precisamente ahí tocaría decodificar, nosotros decodificamos, no el circuito. El circuito que nos va a mostrar, el circuito con el 7 nos va a mostrar, o nosotros, como nosotros somos los que estamos decodificando, nosotros vamos a entender que ese 7 es la C, pero en el display vas a ver el 7, o en los LEDs, el receptor, él solamente puede leer la información cuando reciba los 4 pulsos, ¿cierto? Cuando dice, uy, ya me llegaron 4 pulsos, ya